Buscamos ser la voz joven del cambio mediante el análisis crítico de las bases sociales. Aquí no solo venimos a opinar, sino a crear conciencia y tomar acciones positivas. Esto es La Ofensiva. Así es, hola amigos, qué gusto estar aquí con ustedes en La Ofensiva, en nuestro primer programa junto a mi queridísima Ceci Druet, la tía Ceci Druet, y pues vamos a tener un entrevistado de luego que está aquí con nosotros. Ya le vamos a dar paso. Ceci, no sé si quieras hacer o realizar algún tipo de comentario, porque este es un podcast muy interesante, ya lo hablamos en un inicio, y pues las cosas van a ser muy chéveres. Sí, yo también muy feliz de este espacio donde queremos hablar de política un poco menos formales, un poco menos estructurados, sin dejar de mencionar las cosas importantes y sobre todo conocer perfiles importantes distintos que generan política también. Así es, y no solo política, sino también las problemáticas sociales y las cosas que van viniendo pues a través del tiempo. Qué gusto estar aquí con nuestro primer invitado, y la verdad nos hace un honor, para mí es un honor entrevistarlo, porque aparte que es un periodista joven y una persona que lo ha dado todo por el periodismo, es un buen amigo. Qué gusto saludarte, Carlos Acoto, qué gusto estar aquí con nosotros. ¿Qué tal, Eduardo, Cecilia? Gracias por este espacio y qué responsabilidad ser el primer entrevistado de esta iniciativa de podcast. Esperemos que las cosas salgan bien para que la vara quede alta. Esa es la forma. Así es, empezamos con, exactamente. Ahora, quiero saber quién es Carlos Acoto y por qué Carlos Acoto decide introducirse en el periodismo investigativo, el periodismo algo político se puede decir también. Cuéntanos un poco, Carlos. Bueno, son las fuentes que me apasionan. Si bien es cierto, todo ejercicio periodístico tiene elementos de la investigación porque hay que buscar datos, hay que contrastar información, hay que ir a la fuente. No toda categoría de periodismo es periodismo investigativo, porque incluso los manuales de periodismo investigativo hacen referencia a que tienes que dedicarle un tiempo prudente, un tiempo incluso extendido a hacer una investigación de campo, de data, de hablar con fuentes y demás. Te podría decir que estoy aquí por casualidades de la vida, porque me ha tocado investigar, porque en este país, por donde veas, hay cosas que investigar. Y no es un camino que he escogido, es el camino, no quiero ser exactamente cursi en ese sentido, pero he llegado aquí porque la profesión me ha puesto en este lugar y trato de hacerlo lo mejor posible con profesionalismo y con lo que yo entiendo es responsabilidad social, que es decirle a la gente lo que está pasando para que con base en eso puedan tomar las mejores decisiones o hagan sus propios puntos de vista respecto de lo que sucede. Carlos Acoto, tú sales en un canal de televisión famoso, aquí justamente te vemos haciendo pues entrevistas, etcétera, etcétera. Cuéntanos un poco quién es Carlos Acoto, porque eso iba, Carlos Acoto, el humano, el ser humano que sale todos los días y que a veces le da miedo, porque yo creo que como cualquiera que nos pasa, que salimos a la calle a caminar. Si un ciudadano corriente en Ecuador tiene miedo, imagínate uno que ejerce el periodismo investigativo. Sí, a ver, ¿quién es Carlos Acoto? Carlos Acoto es un periodista que ha llegado... Casado, soltero. Casado. Puede levantarse en una pelada. Acá está. No. Hay anillo. Hay anillo, 3 años de matrimonio, felizmente casado. Tengo que decirlo. Me gusta mi trabajo, me gusta mi profesión. Yo la elegí. Cuando terminé el colegio estaba entre decidir economía, leyes o periodismo, y me decidí por periodismo porque vi la malla curricular y había cosas como cine, fotografía, guiones, y yo dije, qué chévere, quiero saber de eso porque eso es lo que me gusta. Me fui por lo que me gusta, no por lo que entendía que podía marcar una eventual carrera de éxito. Yo dije, por aquí vamos, ahí he ido y aquí estoy, sigo haciendo las cosas que me gustan, me encanta el cine, me gustan las fotografías. Salgo a tomar fotografías con frecuencia. Estoy en el lugar correcto. ¿Sales a tomar trago? También. De vez en cuando. También, tomar fotografías. ¿Por qué ocultarlo? Y tomar fotografías también. Me gusta mucho. Con relación, tú dices, escogí el periodismo y el periodismo investigativo me escogió a mí. ¿Cuál ha sido el caso político puntualmente que más ha impactado tu vida y por qué? Tengo varios, pero hay uno en particular y fue en el contexto de la pandemia, las investigaciones respecto de el sobreprecio en la compra de medicinas e insumos en los hospitales públicos. No solamente porque vivíamos en una hecatombe, creo que todos recordamos desde nuestro propio punto de vista lo horrible que fue la pandemia, sino que también ahí encontramos o nos topamos con lo feo que era
estrellarse con una realidad, que la corrupción marcaba un efecto inmediato respecto de cómo se atendía a las víctimas de esta pandemia. Simplemente no había. Y no es que no había porque escaseaban los medicamentos y los insumos, sino que quienes estaban llamados a comprarlos usaron esa plata para engordar sus bolsillos. Era una evidencia de la mezquindad humana hasta cierto punto, y en ese momento en el medio para el que trabajo con compañeros y compañeras destapamos algunos casos que nos valieron amenazas. De hecho fue la primera amenaza que tuve formalmente. Un día llegando a la casa un domingo encontraron panfletos al pie de mi casa amenazantes, decían sacoto, sapo, sacoto por sapo. Eran cosas que yo nunca pensé que iban a ocurrir. Yo vi que le ocurrían a los demás. Son esas cosas que crees que no te van a pasar, pero ocurrieron. Ese fue un proceso de investigación, un caso investigativo que evidentemente es importante para mí por lo que significó. ¿Y hoy sigues teniendo miedo? ¿Tu esposa no comparte este miedo? Siempre hay miedo. Yo creo que vivir en Ecuador es complicado por las noticias que todos los días nos abren los ojos, nos abren las orejas. Creo que todas las profesiones en alguna medida están en riesgo. El periodismo, como otras profesiones, también están dentro de estas, pero hay que aprender a convivir con el miedo. No nos podemos paralizar, tenemos que ser resilientes. Es una palabra muy de moda, perdón que la cite ahora, yo critico permanentemente a quienes las usan a cada rato, pero es así. Hay que seguir adelante, hay que tratar de vencerlo, hay que seguir denunciando. La voz del periodismo no se puede acallar. Yo creo que eso, al menos con la gente con la que trabajo, lo tenemos claro. Bueno, yo quería preguntar también eres profesora, aparte de periodista. ¿Cómo ves la nueva generación de comunicadores? ¿Los ves con este ahínco de denunciar, de protestar, o ves una sociedad un poco más tenue? A ver, qué buena pregunta. Es una generación diferente. Están en aulas aprendiendo cosas que nosotros no aprendimos. En el 2010, por ejemplo, nosotros estábamos todavía aprendiendo a titular periódicos. Ahora las escuelas de periodismo están enseñando a hacer podcasts como este, a hacer videos, cápsulas informativas, los famosos explainers. Yo veo a una generación interesada por la discusión pública, intentando entender lo que sucede para posteriormente explicarlo. Y eso me llama la atención y creo que me parece positivo. Veo también a estudiantes de periodismo que, a diferencia de nosotros, los treintones, queríamos aparecer en un noticiero. Yo todavía tengo 20. Me dolió. No se engañe, maestro. Queríamos aparecer en televisión, teníamos como referente a los medios tradicionales. Ahora vemos a chicos que ellos quieren tener su propio medio digital para informar lo que ven de la forma en la que a ellos los caracterizan, con su propio estilo. Y yo eso lo siento positivo porque es una forma de innovar en el oficio. Hacia allá veo a la juventud, qué raro decir la juventud, como que si yo tuviese... Sí, me siento mal cuando lo dices, la verdad. Pero me parece bien, porque los veo interesados en la actividad, y los veo ansiosos de aprender a utilizar nuevas herramientas y demás. Y ten por seguro que algunos de ellos avanzan a pasos agigantados y nos van a superar con rapidez a muchos de los que hace décadas nos dedicamos a esto. Así es. Carlos, yo quisiera saber, hablaste de algunos temas que me llamaron mucho la atención, y a todos los que estamos aquí en I99, pues, y que estamos en este podcast La Ofensiva junto con Ceci, nos produce algo un poquito de escalofrío, y es el tema de la juventud, como bien lo mencionas. ¿Quiénes crees que son los jóvenes al día de hoy? ¿Cómo crees que son los jóvenes? ¿Qué tan difícil es para los jóvenes acceder a la comunicación? Porque yo recuerdo en algún momento que yo soy abogado, pero tenía buenos amigos que me decían, oye, yo quiero ir a la radio para poder que me entrevistes. Y hoy en día ya no necesitan venir a la radio, sino que simplemente coger y sacar en Facebook, o no en Facebook, un live. Un live en Facebook, sí, un live en Facebook. En Instagram, en TikTok, exacto, en cualquier plataforma digital. Su propia página web. E incluso vivir de eso. ¿Qué tan difícil crees que para los jóvenes, te pregunto, entrar en la comunicación, y más que en la comunicación, manejar una ética periodística? Porque eso quizás es lo más duro dentro de esta situación, porque podemos ver varias personas que tienen programas, lo que quieran. Hay famosos medios de comunicación, pues, dentro de las redes sociales, que se dedican a insultarte de la A a la Z, y quizás que se pierde farándula ya. Se pierde, Ceci, la parte de la ética periodística, que es muy importante, y una línea
editorial basada en una ética periodística. Cuéntanos un poquito. Como que se pierde la función social de la profesión. Exacto, y aparte de eso también, aparte de la parte social, porque puede que tengas también, porque todos nos basamos tenemos una opinión sobre algo, creo que nadie termina siendo objetivo al 100% o imparcial más que nada, perdón, imparcial 100%, sino que pasamos a ser objetivos, intentar ser objetivos. Hay gente que tiene pues opiniones financiadas, que también es dura esa parte. Cuéntanos un poco qué opinión te merece toda esta situación. A ver, vamos por partes. A los jóvenes los veo con facilidades que quienes estudiábamos por allá en el 2010 periodismo no lo teníamos. Ahora tenemos el poder de un celular que nos permite abrir una red social, una cuenta, empezar a generar información, empezar a generar opinión. Esa es una facilidad, por supuesto que sí, pero ahí viene un desafío, bien lo has dicho. Permanentemente se discutía años antes que con el auge de las redes sociales y la posibilidad de que los individuos tengan su propio medio digital, los medios tradicionales íbamos a morir. Pero estamos más vivos que nunca porque hay una cantidad bárbara de noticias falsas en redes sociales. Y la gente sigue yendo a los medios tradicionales a confirmarlas, sobre todo en momentos de crisis. Llámale paro nacional del 19, del 22, ejemplos concretos, pandemia del 2020, conflicto armado interno del 2024. La gente sigue yendo a los medios tradicionales para confirmar que eso que vieron en redes sociales es real. La credibilidad. O qué tan real es. Entonces, el llamado a los jóvenes que tienen ímpetu de empezar a generar contenido es apegarse a la realidad de los hechos. Es decir, voy a contar los hechos para que la gente a raíz de esos hechos arme una postura, tenga una interpretación de lo que sucede. Creo que ese es el enorme desafío. Y sí, por favor, las opiniones pautadas, las opiniones mentirosas pautadas son un vicio que hay que desterrar a todo nivel, en medios tradicionales, en medios no tradicionales. Eso es simplemente condenable y eso es, digamos, uno de los vicios que afecta permanentemente a esta profesión. Que dicho sea de paso, yo lo digo cada vez que puedo cuando doy clases, así como hay buenos médicos, hay malos médicos, médicos negligentes, así como hay buenos abogados que litigan en los tribunales, que se ganan a pulso los procesos judiciales, hay aquellos que van simplemente a amarrar. Bueno, así también hay buenos periodistas, muy malos periodistas, y que un periodista lo señale suele ser casi que una blasfemia, pero yo lo digo permanentemente. Así es. Carlos, rápidamente para pasarla a Ceci, ¿crees que existe algún tipo de arte en el periodismo investigativo? Hablabas hace un momento de que te gusta el cine. Sí, señor. Carlos Acoto le gusta el cine. ¿Cuál es tu película favorita? Tengo varias, pero te digo ahora que me gusta Parasite. Parasite, perfecto. Buenísima, crítica social durísima. Exacto, también. te pregunto, ¿crees que puede existir algún tipo de arte en el periodismo? Porque el cine como tal es... Cuenta historias. Exacto, cuenta historias, como le dice la tía. Cuéntanos un poco, ¿crees que existe un tipo de arte? Porque cuentas una historia que a veces puede ser muy dura y muy cruel. O sea, de hecho vemos muchos documentales en Netflix, etcétera, etcétera, que se basan en periodismo investigativo. Sí. Cuéntanos un poco. Digamos que hay una habilidad, ¿no? Es la habilidad de encontrar conexiones entre eventos que parece que no se conectan. A veces, y por tradición, digamos, los medios de comunicación nos llevan a ver las cosas por separado, ¿no? Lo que pasa en la asamblea por un lado, lo que pasa en el Tribunal Contencioso Electoral por otro, lo que pasa en las decisiones del Ejecutivo y la conformación del nuevo gabinete por otro. Pero en algún punto, y esa habilidad se desarrolla con el tiempo, uno aprende a relacionar todos estos eventos que ocurren en simultáneo con hechos que se conectan. Y por ahí hay algo de arte, si se quiere ver. Esta manera de olfatear esas cosas que te cuentan por separado, que uno puede entender que son parte de una misma historia. Y es que evidentemente somos una sociedad conectada, la política es parte de la sociedad y estos eventos tarde o temprano se conectan. Y tengo una pregunta, tú mencionaste que busca siempre decir en las aulas que hay que narrar los hechos, puntualmente ese es el desafío para los nuevos jóvenes. Y Carlos, como periodista, también trabaja para un medio y todo medio tiene una línea editorial. Si tú tuvieras un medio, Carlos, ¿cuál sería tu línea editorial? Incluyendo esta idea de que los hechos al final del día, nos guste o no, siempre van acompañados de una narrativa. A ver, qué buena pregunta, Cecilia. Si yo tuviera un medio de comunicación, mi línea editorial sería apego irrestricto a los hechos. No muestro nada que no pueda comprobar, ¿ok? Pero también con profunda conciencia social. Por ejemplo,
una de las cosas que te recomiendan en las aulas de clases es todas las partes tienen que hablar en un determinado reportaje. ¿Ok? Sí, en la práctica, en los libros es lo correcto, pero te pregunto yo, y voy a dejar la pregunta, no voy a decir mi postura al respecto, pero te toca contar un caso de violación. Habla la mamá, habla el papá, cuidas la identidad de esa persona afectada porque es tu obligación cuidarla. Vas y buscas la versión del abogado de la persona acusada de violación. ¿Qué crees tú que va a decir el abogado de la persona acusada de violación? Por más que haya toda la evidencia y el proceso esté, por ejemplo, en sentencia de primera instancia. ¿Qué va a decir el abogado? Es inocente. Es inocente porque es su trabajo. ¿Ok? Es obligación de los periodistas ir a buscar también esa contraparte. Yo lo voy a dejar ahí sobre la mesa. Hay un debate enorme respecto de ese tema. Yo mi postura me la voy a reservar, pero yo creo que esos temas sí es hora de que se pongan sobre la mesa con lejos de un criterio mojigato de equilibrarlo todo el tiempo. Y esa pregunta, tal vez un poquito cerrada, ¿izquierda o derecha? Izquierda o derecha. Centro izquierda. Centro izquierda. Profunda conciencia social, pero también desarrollo y oportunidades. Y pragmatismo, al final del día. Si tú vas y le preguntas a la gente de a pie si son de izquierda o de derecha, ellos te van a responder: yo quiero vivir mejor. Simplemente eso. Ahora hay que analizar y ver qué han hecho los unos y qué han hecho los otros, y con quiénes se vivían mejor y con quiénes no. Hablamos de derechos también. Tú eres profesor como yo, y yo siempre hablo de esa parte de la conciencia social y lo que te otorgan los derechos que ya están incluso constituidos dentro de la Constitución y han sido aprobados pues por muchos pactos internacionales de derechos humanos, etcétera, etcétera. Y uno de ellos es la libertad de expresión, Carlos. Yo voy a hacer una pregunta en este momento, Ceci hace la siguiente y de ahí pasamos a la parte de la ofensiva, eso me había olvidado comentar. Y es, Carlos, ¿crees que existe libertad de opinión libertad de expresión en el Ecuador? ¿Crees que puede ser vulnerada? ¿Qué tan frágil, exacto, qué tan corta es la línea entre la vulneración de la libertad de expresión y al mismo tiempo la violencia mediática? Hemos visto, como le digo, porque existe muchas veces violencia mediática en ciertos casos, pero ¿hasta dónde podemos llegar? Cuéntanos un poquito, y porque a mí me llama mucho la atención esa parte. Mira, déjame decirte que yo siento que mi postura, los medios de comunicación y los periodistas no tenemos patente de corso para decir todo lo que querramos, todo el tiempo. Ejemplo, hay barreras que no se pueden romper. La vulneración de los derechos, por ejemplo, el acusar a alguien de un delito, está penado por el Código Orgánico Integral Penal, abogado, usted lo sabe, no se puede salir a acusar a la gente que participó con delitos si usted no tiene evidencia. Usted tiene que hacerse responsable de sus palabras. ¿Por qué si el común de los ciudadanos tiene que hacerlo, el periodista no? Yo no estoy de acuerdo con aquellos que en nombre de la libertad de expresión y de la libertad de prensa insultan, acusan de delitos, son artífices de oprobio contra mujeres, contra niños, contra familias. Pero muchas veces son los propios políticos. Si tienen que hacerse responsables de sus palabras. Si usted no lo puede demostrar, no lo diga. ¿Okay? A mí no me gusta, sinceramente, los colegas que en nombre de la libertad de expresión y de la libertad de prensa creen que pueden insultar a todos todo el tiempo. Pero cuando les devuelven el insulto dicen: me están atacando y están atacando por ende a la libertad de expresión. No se tomen la bandera de la profesión ustedes solos. Ustedes solos no representan a la profesión. Eso por un lado. Y lo otro que preguntabas, Eduardo. Justamente me preguntaba respecto al tema de la libertad de expresión. O sea, ¿crees tú hasta dónde puede llegar? ¿Cuál es la línea frágil? La línea frágil que divide entre lo que en algún momento se llamó la libertad de expresión o el linchamiento mediático. Porque ¿sabes qué, Carlos? Nosotros, nuestra generación, y tú lo debes de saber, algo sé un poquito más, fuimos llevados bajo una narrativa, durante nuestro crecimiento, y ahora existe algo totalmente nuevo, porque los jóvenes son otro mundo, es una cosa de locos. Las redes sociales se dan otra oportunidad. Exacto, y adicional a eso también, Carlos, podemos ver cómo la persona evoluciona. Porque ya los jóvenes, por ejemplo, existen los jóvenes de 40 años, que pueden a veces ser más jóvenes que nosotros incluso, o los que tienen, ¿me entiendes?, 50, 60, que son personas que se han adaptado mejor a esto. A ver,
libertad de expresión no es libertinaje de expresión. Si usted no se puede hacer responsable por sus palabras, mejor no las diga. Si usted no puede comprobar una acusación, guárdese la acusación. Eso para los seres humanos y para los periodistas también, que a veces se nos olvida que somos seres humanos. Imagínese usted. No, claro que nos tenemos que hacer responsables. Lo que preguntabas al inicio era importante, es decir, hasta en qué momento puede haber presión desde el poder en contra de la libertad de expresión. ¿Cuáles son los límites? Yo, por ejemplo, creo que la censura puede empezar con presiones judiciales innecesarias, haciendo que los periodistas se autocensuren. Cuando un periodista empieza a preguntarse, ¿está bien que publique esto o me va a atacar a algún político, me va a caer una demanda encima? Ahí ya empiezas a ver atisbos de libertad de expresión. Me pasó cuando yo trabajaba en un canal que no es el que estoy actualmente, en un programa de investigación, Visión 360, lo voy a decir, en el momento del correísmo, cuando estaba la ley de comunicación pura y dura, sí nos llegamos a preguntar si nos iba a caer una demanda después de sacar tal o cual tema, porque estábamos tan presionados. Autocensura. Sí, señor, estábamos tan presionados porque cada vez que sacábamos un reportaje, a propósito, los ministros no hablaban para decir, a nosotros no nos consultaron este reportaje. Entonces activo la figura de réplica. ¿Y cómo replicaban ellos? Con un reportaje que ya lo tenían listo, que duraba lo mismo que duraba el reportaje que salió al aire, pero con la verdad de ellos. Ellos entendieron cómo jugarla, ¿ok? Y permanentemente estaban presionando. Y cuando tú la presión política la conviertes en un factor a decidir respecto de cómo vas a construir un reportaje, ya hay un tema de censura, autocensura, pero provocada desde el gobierno. No sé si con eso contexto político, claro. Respondo la pregunta. Yo creo que sí. Y creo que para ir cerrando este programa, que ha sido interesante, sobre todo esta última cosa que mencionas, cómo un ejecutivo puede hacer que los propios periodistas pues se limiten sí, su voz, es más, se pongan ellos mismos una mordaza en muchos temas. Para aligerar un poco las aguas, yo quiero preguntarte, en este difícil ejercicio de periodismo en Ecuador, o un difícil ejercicio también de leyes, de los abogados que en Ecuador no la tienen para nada fácil, si Carlos no se dedicara al periodismo, ¿a qué se dedicaría? Yo creo que hubiese sido abogado y colega de Eduardo. A la final hasta en la misma Somos facultad. colegas porque estamos en comunicación. La comunicación nos lleva a hacer eso. Yo creo que abogado, me gusta. Politólogo. Me gusta el derecho. Politóloga, acá la dejo a Ceci, soy? que es la experta. Por supuesto que me gusta la política, me apasiona la política, pero si hubiese tenido que elegir otra carrera, creo que hubiese sido leyes. Aunque no sé si en este momento me veo en tribunales peleando, quizás en análisis constitucional, que me llama más la atención. Perfecto. Bienvenidos al segmento La Pregunta Ofensiva. Carlos, ¿cómo equilibras la presión del poder con tu compromiso con la ciudadanía y la verdad? Siempre el compromiso con la gente, siempre con el ciudadano de a pie, porque nosotros también somos ciudadanos de a pie, pues. Nosotros también recorremos las calles y sabemos lo que la gente siente. Así que la presión política queda de lado cuando el apoyo de la gente lo reconoces cada día. Carlos, yo quisiera saber, y todos los demás que estamos aquí, que sintonizamos I99, 98.9 y este podcast de La Ofensiva, ¿crees tú que existe el periodismo investigativo del crimen organizado? Yo creo que el crimen ha permeado todas las instancias del Estado y la prensa no está exenta de eso. Hay infiltrados que intentan posicionar mensajes, que intentan inmiscuirse entre las filas de los profesionales para sacar información y adelantarse a las investigaciones periodísticas. Y como en otras áreas de la vida, hay que tener cuidado, mucho cuidado. Quiero agradecerle a Carlos Acoto, a mi tía Ceci por estar aquí con nosotros, pues qué gusto estar aquí contigo, Carlos, eres siempre bienvenido, tía. No, y también no solamente agradecerte, sino decirte públicamente la admiración profunda que tengo por tu ejercicio como periodista, sobre todo en el campo de la investigación y la política, que en Ecuador siempre implica un riesgo. Gracias, Ceci. Eduardo, no me creo merecedor de esas palabras, más bien muy amables, y muchas gracias por este espacio. Quedaron muchas cosas pendientes, ojalá que haya una nueva oportunidad para desarrollar. Así es, siempre serán los micrófonos de 99 y también de nuestro podcast junto con la tía Ceci, pues estarán abiertos para ti, Carlos, y recordarles a todos los que nos sintonizan que pues no dejen de estar a la ofensiva, porque a veces la mejor ofensiva, como tal, la mejor defensiva es la ofensiva. Nos vamos. Así es. Chao. Chao.